adecuado, el abordaje adecuado, el algoritmo en los pacientes que vienen con un cuadro de una exacerbación o un asma agudo, no sé en cuál, las diferentes modalidades, siendo leve, moderada, severa, asma potencialmente o casi fatal y el asma fatal, ¿no? Aparentemente parece un manejo fácil, ¿no? Pero vamos a ver de que tiene sus inquietudes que debemos saber resolver en el momento adecuado, ¿no? En el año 2005 hubo una especie de recopilación de todos los, común recordar, y todo lo que se empleaba antiguamente para el tratamiento de asma, ¿no? Como pueden ver, había inclusive cigarrillos que utilizaban los pacientes asmáticos que transportaban, que tenían propiedades alcaloides con propiedades broncodilatadoras, ¿no? Se vendía comercialmente hasta el inicio del siglo XX, ¿no? Inclusive aquí también tenemos el uso de adrenalina inhalada en esa época, ¿no? Que empezó en el primer tercio del siglo pasado, ¿no? Y que hasta ahora continúa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el asma actualmente, ¿no? La proporción de la gente con asma es diferente a los casos de fatalidad por 100.000 asmáticos. ¿Qué quiere decir? Que el que un país tenga una cantidad de asmáticos no significa de que va a haber una mortalidad también alta, ¿no? Como vamos a ver acá. Por ejemplo, en Gales, la proporción de gente con asma llega a ser casi hasta más del 15%, ¿ya? Pero los casos de mortalidad por 100.000 asmáticos, como pueden ver, llega a ser casi hasta un 1%, ¿no? O sea, muy poca gente va a morir por asma. Nueva Zelanda también igualito, ¿no? Tiene un porcentaje de gente con asma casi que llega al 15%, pero los porcentajes de mortalidad es un poco más del 1%. Qué diferente, por ejemplo, en la Federación Rusa, en que la proporción de pacientes con asma llega a ser solamente del 2.5%, pero miren la proporción de fatalidad por asma, maltratada. Por caso de fatalidad por 100 asmáticos llegan a ser casi a un 40%. Entonces lo que quiere graficar esto es que importa bastante en la forma que nosotros abordamos al paciente desde que está en consultorio hasta el momento que llega a la sala de emergencia, ¿no? Eventualmente un paciente bien tratado no debería llegar nunca a la sala de emergencia, si es que es tratado adecuadamente por el médico general y si es que la patología sobrepasa los conocimientos del médico general, referirlo a un especialista, en este caso un neumólogo, ¿no? Esto fue, hicieron una especie de survey en América Latina, en 11 ciudades de América Latina en el año 2003, para ver si se seguían las recomendaciones del GINA. La GINA, usted sabe que fue la Iniciativa Global para el Asma, y lo compararon para ver si había un adecuado seguimiento, ¿no? Por ejemplo, aquí, los hallazgos que hicieron, los pacientes que no tenían síntomas crónicos, incluyendo síntomas nocturnos, durante las pasadas 4 semanas en adultos llevaban solamente 56% y en niños 57%, que no tuvieron despertares nocturnos 54 a 47%. El mínimo uso para agonistas de corta acción, por ejemplo, en adultos se vio que era el 55% y 61%. Y la limitación al ejercicio van en ese orden, ¿no? Lo que quiere decir de todo esto es lo siguiente, ¿no? De que muchas veces no sabemos emplear, todos sabemos que el uso de los agonistas betas de acción corta, ¿no? O sea, los que se dicen los aliviadores momentáneos, ¿no? Todos recetamos salbutamol, pero olvidamos un concepto que está desde hace tiempo ya en boga, ¿no? Que el asma es un desorden inflamatorio crónico persistente en diferentes modalidades, ¿no? Que puede ser intermitente o leve, moderado y severo. Y si tenemos un desorden inflamatorio crónico, lo primero que tenemos que hacer es la prevención. Y antes de la prevención tiene que ver una serie de modalidades, ¿no? De que vea desde el mismo lugar donde el paciente vive, su lugar de trabajo y los medicamentos preventivos, que pueden ser corticoides inhalados, pueden ser antileucotrienos, etcétera, etcétera. Antes de llegar ya al uso de
medicaciones de alivio rápido que solamente lo que hacen es paliar en ese momento, pero no van a aliviar la inflamación crónica, ¿no? Se ha visto en estudios de seguimiento que muchos pacientes que no tienen un tratamiento antiinflamatorio van a hacer lo que se llama la remodelación bronquial. Tal es así que en pacientes asmáticos persistentes pueden terminar haciendo ya no el concepto que el asma es una enfermedad reversible, sino muchas veces ya entra en una patología de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hay que tener en cuenta bastante eso. En Estados Unidos, al Instituto Nacional de Corazón y Pulmón llegaron a cierto tipo de conceptos, ¿no? Dice que el asma es un problema creciente de salud pública. Se sabe que más de 22 millones de personas, incluyendo, esto es en Estados Unidos, incluyendo 6.6 millones de niños, padecen de asma. El asma es más predominantemente en las familias con ingresos más bajos, o sea, hay un factor socioeconómico en el desarrollo del asma. 12.2 millones de personas tuvieron por lo menos un ataque de asma el año pasado. Cada año el asma es responsable de casi 15 millones de visitas a clínicas para pacientes no hospitalizados y de casi 2 millones de visitas a la sala de emergencias en los hospitales. Por ejemplo, aquí vieron en Estados Unidos aproximadamente 2 millones de hispanos en los Estados Unidos padecen de asma con un efecto más desproporcionado en los puertorriqueños. El asma en niños. El asma es una enfermedad crónica grave, común en los niños y los jóvenes. El asma es la tercera causa de hospitalización entre los niños menores de 15 años. El asma en los niños es la causa de 7 millones de visitas a médicos y casi 200.000 hospitalizaciones, ¿no? 1 de cada 13 niños en edad escolar padece de asma y cada año se pierden 13 millones de días escolares por causa del asma. Esto es en Estados Unidos, donde se supone que el sistema de salud pública, de prevención, información, etcétera, etcétera, está más desarrollado que nuestras latitudes, ¿no? Entonces la realidad puede ser peor, ¿no? en nuestros medios, ¿no? Lo que dieron a cuenta, y esto sí sirve para todos, no solamente para Estados Unidos, que el asma y el medio ambiente. Las investigaciones realizadas por la EPA y otros han demostrado lo siguiente: los ácaros del polvo, el moho, las cucarachas, la caspa de los animales domésticos, perros y gatos, y el humo de tabaco en el medio ambiente provocan ataques de asma. La exposición al humo del tabaco en el medio ambiente puede causar asma entre los niños de edad preescolar. La exposición a los ácaros del polvo puede causar asma. El ozono y la contaminación de partículas pueden causar ataques de asma. Cuando los niveles de ozono son altos, las más personas con asma sufren de ataques que requieren la atención del médico. El ozono hace que las personas sean más sensibles a los provocadores, tales como caspa animales, polen, ácaros, polvo y el moho. Nosotros vemos en nuestra realidad, acá en Lima, gente que vive en pueblos jóvenes, los que hemos tenido la oportunidad de atender o tener fuera del centro de Lima, vemos la cantidad inmensa de pacientes con asma que hay, y pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y pacientes con desórdenes inflamatorios, llámese ya persistentes, llámese como fibrosis pulmonar, ¿no? O sea, es un problema creciente que hasta ahora no ha sido abordado en toda su complejidad, ¿no? El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de amplia prevalencia mundial. A pesar de la eficacia y la seguridad de su tratamiento actual, la gran mayoría de pacientes están insuficientemente controlados. Eagle determinó las características de cerca de 3.000 pacientes con exacerbación asmática grave y la calidad de atención en 19 centros hospitalarios durante un periodo de 10 años. Las exacerbaciones de asma, o el asma agudo, como también es conocido, son episodios de aumento de la dificultad para respirar, sensación de falta de aire, sibilancias, tos y opresión torácica. A esto se agrega una documentación, así como para el cardiólogo es importante el electrocardiograma para objetivar la patología de por sí, que el paciente manifiesta falta de aire o palpitaciones, etcétera, etcétera. Para el neumólogo o para el médico que aborda la patología obstructiva, es necesario siempre una disminución del flujo aéreo, lo cual puede ser documentada con el flujo expiratorio máximo o el peak flow, o una espirometría donde nos relata el volumen expiratorio al primer segundo. La extrema gravedad se denomina asma casi fatal o la que produce el asma fatal. La denominación de asma casi fatal o de riesgo vital de vida, como dicen los españoles, se denomina la presencia de eventos tales como cuáles, como el paciente que llegue en parada cardiorrespiratoria
intubación orotraqueal, ventilación mecánica, ingreso a UCI y presencia de hipercapnia y acidemia, o sea, un pH menor de 7.30. Todo esto define al asma casi fatal o asma de alto riesgo de vida. En términos de progresión, cuando tenemos estos pacientes ocurren dos escenarios. El primer escenario es un predominio inflamatorio en horas y días, inclusive en semanas, y es disparada generalmente por infecciones respiratorias altas, generalmente cuadros virales, virus sensitivo respiratorio, rinovirus, y corresponden al 80 y 90% de pacientes. Estos pacientes llegan a emergencias y generalmente van a quedar hospitalizados y van a tener un curso de unos 3, 5, 7 días y van a hacer un curso de corticoides posteriormente. Y el otro, el predominio de broncoespasmo de evolución rápida o asfixia o hiperaguda en 3 a 6 horas. El disparador en estos casos muchas veces es el estrés emocional, los alergenos y el ejercicio. He visto pacientes que relatan esto, sobre todo en mujeres menores de 25 años, que tienen este tipo de problemas, ¿no? Que tienen antecedentes de asma y por una causa de un estrés emocional hacen en cuestión de 3 a 6 horas un cuadro severo de obstrucción de la vía aérea, que llega inclusive a ventilación mecánica. Pero la recuperación generalmente es, digamos, 24 o 48 horas, menos de 24 horas ya están fuera del ventilador, ¿no? O sea, la recuperación es rápida, como lo dice acá y lo dice la propia literatura, ¿no? La etiología de las exacerbaciones del asma aguda tiene varias implicaciones, ¿no? Son, una etiología infecciosa, infecciones virales, bacterias atípicas, micoplasma, etcétera, etcétera, alergenos, que disparan una serie de mediadores inflamatorios a nivel de la corriente sanguínea, ¿no? Como los neutrófilos, que disparan la interleuquina 6, interleuquina 8, los eosinófilos que disparan interleuquina 4, 5, 13, interleuquina 8 en el factor de necrosis tumoral, interferol gamma, y producen al final la exacerbación que produce obstrucción de la vía aérea, incremento del moco y la hiperreactividad. Se dice que la exacerbación o el asma aguda representa el 1 a 2% de consultas de urgencias. Y de ellas, de este 1 a 2%, 20 a 30% requiere hospitalización. ¿Correcto? Esto es a nivel mundial. Hasta un 36% de la población asmática puede presentar exacerbación. Gravedad clínica está dada por el insuficiente tratamiento antiinflamatorio y por el mal tratamiento, ¿no? Las mujeres tienen el doble de riesgo de ingreso hospitalario por exacerbación asmática. Este es un concepto que se maneja en la diferente literatura, no es un concepto machista por si acaso. Los desencadenantes son infecciones virales de tracto respiratorio alto, llámese rinovirus, aeroalergenos y los cambios de estación. La clasificación del asma que hace varios años atrás se manejaba y que ahora ha cambiado, son de acuerdo al nivel de gravedad clínica, ¿no? Esto ha cambiado, ahorita lo vamos a relatar también. El intermitente es el paciente que tiene síntomas diurnos de 2 días a la semana o síntomas nocturnos 2 veces al mes. Usted le hace una espirometría y generalmente está por encima del 80% y su variabilidad en el flujo pico, o sea, en la flujometría, que todo paciente asmático debe tener, es menor del 20%. Estos pacientes desarrollan sus actividades normales. El persistente, o sea, ya del intermitente pasa a ser persistente en diferentes modalidades. Persistente leve, que tiene más de 2 días a la semana de síntomas en la mañana, pero no es diario, o sea, le da un día lunes, un día jueves, y síntomas nocturnas más de 2 veces al mes. También su espirometría puede ser normal cuando se le realiza, ¿no? Pero cuando se le realiza la flujometría, o sea, el mismo paciente hace su flujometría, el flujo pico, en la mañana, en la tarde, en la noche, él va a notar que hay variabilidad más del 20 a 30% y ya empiezan a preocuparnos. Aquí es donde debemos intervenir con el tratamiento antiinflamatorio, preventivo, etcétera, etcétera. Cuando es persistente moderado es el paciente que tiene síntomas todos los días. Los síntomas afectan la actividad normal diaria y el sueño. O sea, este paciente ya no desarrolla una vida social, de trabajo, de comunicación con las demás personas en una forma normal, ¿no? Y lo despierta en la noche más de una vez por semana. Ya la espirometría es anormal, o sea, ya tiene un flujo pico, un volumen expiratorio forzado al segundo, que es entre el 60 y el 80%, está alterada y la variabilidad de su flujometría, de su peak flow, va más allá del 30%.
Y el persistente grave es el que tiene síntomas continuos, es el paciente que se gasta 2, 3 cartuchos de salbutamol mensualmente, tiene crisis frecuente a cada rato para yendo a emergencia, tiene una actividad habitual muy alterada, o sea, no puede practicar deporte, no puede ir a una reunión, etcétera, etcétera. Tiene síntomas nocturnos frecuentes y, como ven, está alterado totalmente la espirometría y su flujometría. Esto de acá salió en la estrategia global de control y prevención y manejo del asma del año 2006. Salió en el European Respiratory Journal. Esto lo que trataba de hacer es ir a una forma más controlada, ¿no? Ellos dijeron forma controlada, parcialmente controlada o incontrolada. ¿Quién es el paciente que está controlado? Que no tiene ningún síntoma diario, que no tiene ningún tipo de limitación de actividad, que no tiene ningún tipo de síntoma nocturno, ni despertar por la noche por crisis de asma, que no tiene necesidad de tratamiento de rescate. ¿A qué se llama necesidad de tratamiento de rescate? Corticoides a altas dosis por vía oral o vía parenteral. Su función pulmonar está normal y no tiene ningún tipo de exacerbación. Entonces, este paciente está bien controlado y su médico que lo atiende lo está haciendo muy bien. El que está parcialmente controlado tiene algún signo presente en cualquier día de la semana. Tiene síntomas diarios, más de 2 por semana, tiene cierta limitada de la actividad, tiene también cierto despertar nocturno por la noche y tiene necesidad de tratamiento de rescate más de 2 veces por semana, más de 2 por semana, ¿no? Y su función pulmonar está menos del 80% predicho y exacerbaciona 1 o más por año. O sea, tiene 1 o más por año de exacerbación. O sea, cuando viene el paciente, usted le pregunta, ¿usted ha venido a la emergencia el año pasado? No. Entonces está bien controlado, está haciendo su primera exacerbación. Si le dice, no, he venido 2, 3 veces, entonces ese paciente está mal controlado, está parcialmente controlado o está incontrolado, como dice acá. O sea, hace exacerbación más de 1 vez por semana, ¿no? Y tiene 3 o más signos de no control adecuado de su patología. Esta forma es una forma más preventiva, más de abordar al paciente antes de que llegue a la emergencia, ¿no? Me parece más útil. La fisiopatología de la exacerbación, ¿qué es lo que pasa cuando el paciente se obstruye dentro de la vía aérea? La obstrucción al flujo aéreo es el principal disturbio fisiológico. La obstrucción severa al flujo expiratorio impide el retorno de presión alveolar a la atmosférica, produciendo lo que se llama la hiperinflación dinámica. O sea, los pulmones de estos pacientes se hiperinsuflan y colapsan totalmente todas las cavidades cardíacas y producen una hiperinflación dinámica, ¿no? O sea, disminuyen todo el gasto a nivel derecho. Hay una hiperinflación dinámica que lleva a aumento del volumen residual y la capacidad residual funcional. También lleva a lo que se llama a una presión positiva intrínseca, ¿no? Que muchas veces es difícil de combatir. Generalmente cuando uno exhala totalmente, la presión intrínseca es 0. En estos tipos de pacientes tienen un pico intrínseco, o sea, exhalan y todavía tienen presión positiva dentro del pulmón. Entonces muchas veces para combatir esto hay una serie de modalidades cuando ya llegan a una unidad de cuidados intensivos, ¿no? La hiperinfusión pulmonar llevará aumento de poscarga del ventrículo derecho por incremento de la longitud de los vasos pulmonares. Grandes cambios en la presión pleural se suceden también. Por ese tipo de pacientes, cuando usted los somete a ventilación mecánica, muchos de ellos se chocan. Diferente cuando usted mete a un paciente con un edema agudo pulmonar. Cuando usted mete a un paciente a ventilación mecánica, un edema agudo pulmonar cardiogénico se alivia, disminuye la frecuencia cardíaca, mejora la presión, etcétera, etcétera. Pero si usted mete a ventilación mecánica a un paciente con una obstrucción severa de vía aérea, generalmente por asma o EPOC, estos pacientes generalmente se chocan, porque le está metiendo presión positiva a la presión positiva que ya tiene y le colapsa totalmente los vasos y le produce una disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la presión arterial. Por eso muchas veces se recomienda antes de intubar a estos pacientes, de someterlos, pasarles una solución salina, ¿no? De 500 centímetros antes de. Durante el esfuerzo inspiratorio vigoroso, el sector interventricular se desvía al ventrículo derecho, lo que lleva a la disfunción diastólica del llenado ventricular izquierdo. O sea, esta patología trae aparejada también trastornos cardiovasculares. El intercambio de gases refleja 3 hechos fisiopatológicos. Oclusión de la vía aérea no es completa. Hay ventilación colateral que preserva ventilación en unidades alveolares distales y la vasoconstricción pulmonar hipóxica minimiza la extensión del ciclidro ventilo-perfusión y por consiguiente la hipoxemia. Los signos del asma aguda, cuando ya es severo, se mejoran debido a alivio
al alivio de las vías aéreas grandes, pero la hipoxemia puede persistir y el desequilibrio BQ por persistencia e inflamación en las vías aéreas pequeñas. Este concepto es muy importante. La hipercapnia aguda y altas presiones intratorácicas puede producir inclusive aumento de la presión intracraneal, viéndose en pacientes que han llegado al asma casi fatal, midriasis bilateral y cuadriparesias, además de hemorragia subaranoidea. Eso está descrito en la literatura. La mala distribución de la ventilación y la aparición del shunt provoca alteración de la reacción BQ. La hipoventilación alveolos sustentados en bronquiolos obstruidos conlleva disminución de la PaO2 y aumento del gradiente alveolar arterial, lo cual produce un aumento de la frecuencia respiratoria, incremento del trabajo respiratorio y alcalemia inicialmente, ¿no? Durante las crisis, esto es al inicio, ¿no? Generalmente cuando ustedes toman una gasometría y ven un pH que está alcalótico, un PCO2 bajo, el paciente todavía está, por decirlo así, está resistiendo, su capacidad de trabajo respiratorio está resistiendo. Pero cuando ya empieza el pH a normalizarse y el PCO2 empieza a normalizarse, o sea, no está bajo el PCO2, sino empieza a aumentar, empieza a preocupar porque el paciente entra a una acidosis, empieza a hacer fatiga muscular. Durante las crisis asmáticas, la gran presión negativa inspiratoria intratorácica aumenta de forma extraordinaria, el llenado del ventrículo derecho y menor llenado del ventrículo izquierdo y caída de la presión arterial llega a descensos inclusive de 15 a 40 mililitros de mercurio, es lo que le estoy diciendo, ¿no? Se ha propuesto dos hipótesis causales de muerte por ataques de asma. Taquiarritmias secundarias al tratamiento con broncodilatadores, o sea que pacientes que solamente utilizan beta-2 agonistas, y lo único que produce es mayor inestabilidad a la fibra cardíaca porque va a producir, aparte de la irritabilidad, pueden producir hipocalemia, como ustedes saben, y el exceso también produce taquifilaxis, o sea, ya no tiene receptores donde poder actuar, ¿no? Y la asfixia por falla respiratoria aguda. La inflamación de la vía aérea aumenta el tono al músculo liso bronquial, además de que hay edema, hay infiltración de la mucosa por células inflamatorias, las secreciones se vuelven espesas y hay cambios en la elastancia pulmonar. Todo esto produce cierre prematuro de los bronquios pequeños y los bronquiolos. Al final de la expiración, lo que produce el atrapamiento de aire, o sea, el paciente se empieza a inflar como un tonel, como un barril. Entra el aire pero no sale. Y esto es conocido como el autopic, que lo estoy mencionando, que conlleva una mayor capacidad residual funcional y por ende a un mayor trabajo respiratorio, produciendo un aplanamiento del diafragma con una desventaja para la contracción. ¿Hay marcadores de inflamación? Sí, la cantidad de eosinófilos en esputo inducido ha demostrado su eficacia en la valoración del control de los pacientes, ¿no? Esto se hace logrando reducciones significativas en la eosinofilia del esputo y un menor número de exacerbación e ingresos hospitalarios. Es una forma de control de la inflamación del esputo de pacientes asmáticos. El óxido nítrico en aire expirado ha demostrado su eficacia en el tratamiento esteroideo. El óxido nítrico en el aire expirado demuestra la eficacia del tratamiento esteroideo, predice cambios de control y predice las exacerbaciones. Aquí nuevamente para mencionarles las principales características de los pacientes con asma aguda, ¿no? O exacerbación ya muy severa, lo de evolución lenta y la progresión rápida. Asma aguda de inicio lento, un deterioro progresivo con más de 6 horas, usualmente puede ser días o semanas. 80-90% de pacientes que se presentan a emergencia vienen con lenta progresión, predominancia del sexo femenino, más común es disparado por infección de tracto respiratorio alto, menos severa obstrucción a la presentación, lenta respuesta al tratamiento y mayor admisión hospitalarias y mecanismo de inflamación en la vía aérea. La progresión súbita, inicio súbito, es asfíctico, es hiperagudo, como se le dice, un deterioro rápido en menos de 6 horas, el paciente puede llegar inclusive a ventilación mecánica, se presenta al 10 a 20% de pacientes de emergencia. Predominancia de varones según esta literatura. Hay otra literatura que es de predominancia de mujeres, menores de 25 años. Más comúnmente disparado por alergenos, ejercicio y estrés psicosocial. Más severa obstrucción a la presentación, rápida respuesta al tratamiento, diferente a esto, y menor admisión hospitalaria. No, pero algunos pueden llegar a cuidados intensivos. El mecanismo más que todo deterioro es el mecanismo broncoespástico. Y aquí el fenotipo del asma casi fatal, inicio gradual y inicio súbito. Aquí la patología de la vía aérea, ya lo demás ya lo hemos mencionado, encuentra generalmente en los pacientes que fallecen, o hay tapones de moco gelatinoso en los inicio gradual, inicio súbito, no hay tapón de moco. Los que mueren de asma súbita
le hacen la necropsia y no encuentran tapón de moco. En cambio, el que de inicio gradual tiene varios días o semanas sí encuentra tapón de moco. El disparador en el asma asfíctica aguda es el neutrófilo, en cambio el otro es el eosinófilo. La respuesta al tratamiento, como aquí dijimos, ya es lenta, aquí es más rápida, ¿no? El curso hospitalario es largo, aquí es corto. Prevención en esto es posible, aquí no se sabe. No se sabe si puede haber un tipo de prevención, ¿no? Como dicen los disparadores, muchas veces inclusive hay un estrés psicosocial, ¿no? Entonces ya cuando tenemos ante este tipo de problemas, ya el paciente cuando llega a la emergencia, hay dos tipos de medidas, ¿no? Una evaluación inicial que es estática y una evaluación dinámica. ¿Qué significa esto? La evaluación estática inicial, identificar a los pacientes con riesgo vital y el tipo de exacerbación. Riesgo vital de vida es pacientes como vamos a mencionar, pacientes que tienen alteraciones psiquiátricas, no tienen un buen control de sus síntomas, consumen bebidas alcohólicas, tienen patologías como morbilidades, tienen varios ingresos a hospitalizaciones, no han seguido un curso apropiado de corticoides, etcétera, etcétera. Identificar a los pacientes con riesgo vital y el tipo de exacerbación, identificar los signos y síntomas de compromiso vital, ¿sí? Medir en forma objetiva el grado de obstrucción al flujo aéreo. Esto es importante, ¿no? En pocos centros de sala de emergencia se hace una forma objetiva del grado de obstrucción al flujo aéreo y su repercusión en el intercambio gaseoso. La oximetría no es una forma de medir, por si acaso, ¿eh? La forma objetiva de medir en este caso es una flujometría, si se le puede realizar al paciente, y descartar la presencia de complicaciones. ¿Por qué? Porque el paciente asmático, como estamos repitiendo y una otra vez, tiene un atrapamiento aéreo, tiene una hiperfiltración dinámica, hay un aumento de la presión intratorácica, y ¿esto qué puede producir? Neumotoras, enfisema subcutáneo, atelectasias, etcétera, etcétera. Aparte también puede poner complicaciones, ¿no? Los asmáticos ya mayores pueden tener una taquiarritmia, un infarto al corazón, una embolia pulmonar, aparte de su crisidad, ¿no? Aquí están las medidas utilizadas en la evaluación de la crisis asmática, ¿no? Son varias: crisis leve, moderada y la parada respiratoria inminente, ¿no? Vamos en forma rápida. Cuando es leve, la disnea que va a ver es leve, el paciente tiene poca disnea, habla en párrafos el paciente, ¿no? O sea, la forma de hablar, eso también hay que estar muy atentos. La frecuencia respiratoria está aumentada, ¿no? La frecuencia cardíaca es menor de 100, el tiraje alto, o sea, supraclavicular, está ausente, hay sibilancias, están presentes, la conciencia está normal, está totalmente lúcido. La flujometría está por encima del 70%, la saturación más del 95%, y aquí si le hicieran una gasometría, el PaO2 está normal y el PCO siempre va a estar menor de 40. Cuando ya hablamos de moderada a intensa, ya el paciente no puede expresarse. Usted le pregunta, dime tu nombre y apellido de corrido junto con tu DNI, así, y no va a poder, lo va a hacer en frase. Va a decirse, soy Juan González, y ustedes se dan cuenta que está en una crisis moderada, solamente hablando con el paciente. La frecuencia respiratoria llega a ser más de 30 por minuto, ya está en taquicardia, hay un tiraje alto que está presente, sibilancias inclusive audibles, la conciencia sigue siendo normal y el famoso pulso paradojal, que muchas veces algunos no le dan tanta importancia, puede ser mayor de 25 milímetros de mercurio. El pulso paradojal, usted sabe que es cuando el paciente la diferencia entre la presión sistólica, ¿no? La flujometría ya cae, la saturación también cae, el PaO2, si subimos una gasometría, está entre 80 y 60, y aquí empiezan los problemas, el PCO2 empieza a aumentar. La parada respiratoria ya cuando el paciente ya inminente paro respiratorio, el paciente ya tiene trastorno de conciencia, ya viene con alteración de conciencia. Ustedes lo ocultan y no encuentran, hay una disminución del murmullo vesicular, ¿ya? Y el paciente está en bradicardia. La disnea muy intensa, el paciente está en bradicardia, está el trastorno sensorio, inmediatamente ese paciente tiene que entrar a una unidad de cuidados intensivos. ¿Ya? Factores de riesgo de asma casi fatal, de asma de alto riesgo de vida, etcétera, etcétera, como quieran llamarlo a lo largo de la literatura, desde varias literaturas que se ha tomado. ¿Cuáles son factores? Historia de asma, episodios previstos de ingreso en unidades de cuidados intensivos, que se hayan hospitalizado por asma el año previo, múltiples consultas a urgencias y emergencias, uso de más de 2 cartuchos de agonistas de corta duración en un mes, o sea, cada rato se tiran 2, 3 salbutamol al mes, dificultad de percibir la intensidad de la obstrucción bronquial, antecedentes familiares de asma mortal, bajo nivel socioeconómico y residencia urbana, trastornos psicológicos
que aparte tenga una enfermedad cardiovascular o otra enfermedad pulmonar crónica o tenga una enfermedad psiquiátrica. La evaluación dinámica, ya salimos de la evaluación estática, ahora la evaluación dinámica. Comparar los cambios obtenidos en el grado de obstrucción al flujo aéreo respecto a los valores basales. O sea, viene el paciente, ustedes le hacen su screening y le dan la terapia a full. Entonces dice, en pacientes con obstrucción grave se considera una respuesta satisfactoria cuando el BEF o el flujo son superior al 45% del valor predicho a los 30 minutos de inicio del tratamiento. Y el FEN se incrementa a 50 litros por minuto sobre su valor basal. Es decir, si bien el paciente le hace la flujometría y está en 200, le da el tratamiento a la media hora, aumenta a 250 o 300, está yendo bien con su tratamiento. Predecir la respuesta al tratamiento, valorar la necesidad de otras pruebas terapéuticas. Aquí, lo vuelvo a mencionar, la dimensión de la evaluación estática, el uso de músculos accesorios, la espirometría, la oximetría de pulso. Evaluación dinámica, mediciones seriadas de la función pulmonar cada 30 minutos, continuo monitoreo de la oximetría, ¿no? La primera hora de tratamiento para asma agudo debe ser la siguiente. Cuando el paciente tiene un flujo pico de base mayor del 50%, bajo flujo de oxígeno, 1,2 por 3 por litros por bigotera nacional, para obtener una concentración de oximétrica mayor del 92%. Salvo que sea una paciente embarazada o un paciente cardiópata, la concentración siempre tiene que ser por encima del 95%. ¿Ya? Si es una paciente embarazada que está haciendo asma agudo, le pone oxígeno para obtener oximetría más del 95%. Aquí no cabe el 92%, tiene que ser el 95%. O un paciente con antecedente de cardiopatía. Inhaladores beta 2, puede ser albuterol, 4 puffs seguidos cada 10 minutos vía un inhalador de dosis medida o espaciadores, o con 2.5 miligramos en nebulización con salinos 4 centímetros, a 6 a 8 litros cada 20 minutos, o si quiere en nebulización continua, ¿no? Anticolinérgicos para pacientes con pobre respuesta inicial, bromuro y patropio. Aquí tenemos el bromuro y patropio, pero no lo tenemos en solución como hay en otras latitudes. Corticoides sistémicos si no hay inmediata respuesta a bronquilatadores. Si la flujometría de base, cuando el paciente llega, es menor del 50%, igualito le dan oxígeno. Los inhaladores le dan, ya combinado de frente, le dan albuterol más bromuro y patropio, si hubiera esa oportunidad. O sea, le dan combinado, le dan 4 a 8 puffs de cada uno, cada 10 minutos por inhalador de dosis medida con espaciador. Altas dosis de corticoides inhalados, sea budesonide, fluticasona, inclusive llegando a dosis de 500 a 1000 microgramos, ¿no? Los de corticoides inhalados, ¿no? Corticoides sistémicos, hidrocortisona 200 miligramos o metilprednisolona 40 miligramos cada 6 horas. Las complicaciones que se pueden ver por el asma, por la exacerbación de asma: neumotórax, neumomediastino, neumopericardio, enfisema subcutáneo, enfisema intersticial pulmonar, neumorretroperitoneo, fístula tráqueo-exofágica, cuando el paciente está en ventilación mecánica, arritmias, isquemia miocárdica, tapón de moco, atelectasias, neumonía, toxicidad por la teofilina, que ya no se emplea mucho, disturbios electrolíticos como hipocalemia, hipofosfatemia, hipomagnesemia, acidosis láctea, ya cuando el paciente entra en fatiga, hiperglicemia por el estrés. Los fármacos que utilizamos y que tenemos a mano, generalmente, como pueden ver, son los agonistas salbutamol o terbutalina que tienen en otras literaturas, glucocorticoides sistémicos. Aquí también otra vez la literatura, esto más o menos ustedes ya lo dominan. Y aquí, esto acá, la evaluación inicial de la gravedad del paciente, nuevamente anamnesis, exploración física, flujometría, oximetría y otros según la indicación. Si hay una crisis leve con la flujometría menor del 70%, salbutamol en dosis inhalada o 4 PAF, inhalador de dosis medida, una evaluación de respuesta al tratamiento a la media hora. Si hay una mejoría a las 1 a 3 horas, el paciente está estable, asintomático, puede irse de alta a la casa con prednisona 40 a 60 miligramos por 7 días, glucocorticoides inhalados y agonistas beta 2 de larga duración y rescate, y un plan de acción escrito y concertar cita con la neumología. Cuando el paciente tiene una flujometría, una crisis moderada, esto es al revés, este es acá y este es acá. Cuando una flujometría menor del 70%, ahí hay que darle oxígeno para una saturación mayor del 92%, hay que darle ya dosis combinada de inhaladores, bromuro y patropio, y también agonista beta de acción corta, hidrocortisona, fluticasona 2 PAF cada 10 o 15 minutos con inhalador de dosis medida,
USNI de 400 microgramos en nebulización cada 15 minutos o también en inhalador de dosis medida, ¿no? Cuando ya tiene una parada cardiorrespiratoria eminente, la BNI no está siendo muy utilizada en las crisis de asma, no es como en EPOC, ¿no? En la aceleración de EPOC sí es de base, pero en crisis de asma todavía no hay un fuerte respaldo para la utilización, ¿no? Hay que considerar, aparte de la nebulización con ipatropil y salbutamol, la intubación orotraqueal y hidrocortisona cuando hay parada cardiorrespiratoria inminente. Ya revisamos cómo se da uno cuenta que el paciente está en inminencia de parada cardiorrespiratoria. Hay trastorno sensorio, hay sudoración profusa, hay bradicardia, etcétera, etcétera. Y aquí entra a cuidados intensivos, ¿no? En Toras 2008 hicieron una guía sobre el manejo de asma en el 2008. La mayoría de pacientes que mueren de asma tienen asma crónica ya severa, o sea, lo que se llama asma persistente severa. En una minoría los ataques fatales ocurren en pacientes con leve o moderado. Muchas de las muertes ocurrieron en pacientes con inadecuado tratamiento con esteroides inhalados y orales o inadecuado monitoreo de asma. Seguimiento fue inapropiado o no hubo referencia temprana a un especialista. Hubo uso inadecuado del plan de tratamiento y uso frecuente de agonistas beta de acción corta. Entonces, todo esto es responsable de la muerte de los pacientes con asma. Profesionales de la salud deben estar enterados que pacientes con asma severo y uno o más factores adversos psicosociales están en riesgo de muerte. Síntomas y signos respiratorios y cardíacos pueden identificar a pacientes con asma agudo severo. Ninguno de estos solos o en conjunto es específico y su ausencia no excluye un ataque severo. Bastante cuidado con eso. La medición del calibre en forma objetiva de la vía aérea mejora el reconocimiento del grado de severidad, la intensidad de la terapia y la decisión del manejo del paciente, siendo el PEF el más conveniente y el menos costoso. La oximetría de pulso, o sea, la medición de la saturación de oxígeno con un oxímetro, determina la indicación de terapia oxigenatoria y la necesidad de AGA. O sea, si tiene una oximetría que es menor al 92%, a ese paciente hay que hacerle un AGA. Si es mayor al 92%, no le hagan un AGA. El AGA en pacientes con saturación es menor al 92% con signo de compromiso vital. La radiografía de tórax no está indicada rutinariamente, salvo en caso de sospecha de neumotórax, consolidación, no respuesta al tratamiento, compromiso de vida o requerimiento de ventilación mecánica. Pulso paradojal es un inadecuado indicador de severidad y no debería ser usado. Esa es la guía británica del 2008. ¿No? O sea, todo esto para tener en cuenta qué es lo que podemos pedir, ¿no?, cuando viene el paciente a emergencia. Aquí también ellos vieron su nivel de severidad de la exacerbación de asma agudo. El asma que ya hemos mencionado, tipo 1 y tipo 2, la exacerbación moderada, con flujo pico mayor de 50-70% mejor el predicho, no rasgos de asma agudo severo, el asma agudo severo, con PEF que varía del 33 a 50%, frecuencia respiratoria mayor de 25, cardíaca mayor de 110, incapacidad para completar oraciones en una sola respiración. Y el asma con compromiso de vida, asma casi fatal, asma potencialmente fatal, es esto ya de acá, ¿no? Con todo esto, hay torosilente, cianosis, pobre esfuerzo respiratorio, una saturación menor de 92, PA2 menor de 60, flujo pico menor del 33, bradicardia, arritmia, hipotensión. El paciente ya está a punto de claudicar, hay confusión, etcétera, etcétera. Hay una serie de combinaciones de pacientes que predispone a un riesgo de desarrollar el asma fatal o casi fatal, ¿no? Como vamos a volver a reinsistir, hay una combinación de varios factores, ¿no? Que el paciente ya tenía previamente un evento de asma casi fatal, es decir, acidosis respiratoria, ventilación mecánica, admisión previa a una unidad de cuidados respiratorios en el último año, requerimiento de 3 o más clases de medicaciones para asma, o sea, el paciente usa ipatropium, usa salbutamol y usa corticoides, entonces este paciente es de bastante peligro. Uso pesado de beta-2 agonistas, ¿qué significa? Que el paciente él mismo le dice yo consumo 2 a 3 salbutamol mensual, ¿no? Repetida internamiento de emergencia por cuidado de asma, especialmente en el último año, el asma lábil y toda esta serie de cosas que ya tienen que ver con los factores conductuales, ¿no? No cumplimiento con el tratamiento, el monitoreo, piden alta voluntaria, falla en acudir a sus citas, hay psicosis, depresión, trastornos psiquiátricas, abuso de alcohol o drogas, obesidad, dificultad de aprendizaje, problemas con el empleo, problemas sociales, etcétera, etcétera. Todo esto también predispone a que el paciente vaya a terminar mal, ¿no?
Aquí hay ciertas cosas que deberíamos dar. Admitir siempre a pacientes con criterio de ataque severo que persiste después del tratamiento inicial. Siempre hay que hospitalizarlo. Otro, si el paciente viene a su sala de emergencia y le dice, doctor, yo he venido la semana pasada por lo mismo, ya. Entonces, si ustedes le dan y ustedes ven que mejora, no le den de alta a ese paciente. Siempre hay que dejarlo hospitalizado, porque ya les está avisando. O sea, puede irles bien, sí, pero también puede irles peor. No puede regresar a los 2 días con ya una inminencia de parada cardiorrespiratoria. Es mejor que los pacientes que ya han venido a la semana anterior, dejarlos hospitalizados, por lo menos un par de días, 3 días, seguirlos posteriormente en casa. Pacientes con flujo pico mayor del 75% después de 1 hora de tratamiento pueden irse a la casa, salvo síntomas significativos, dudas sobre cumplimiento, aislado sobre cumplimiento de tratamiento, aislamiento social, si tiene paciente problemas psicológicos, si tiene discapacidad física, si tiene un asma previa, si tiene embarazo, si tiene presentación nocturna, si tiene exacerbación a pesar del tratamiento cuestionario. Todos estos nos indican que este paciente, a pesar que ha tenido buena respuesta al tratamiento de las 3 nebulizaciones, el corticoide parenteral, no le deben de dar de alta. Debe quedarse a pesar de todo eso. Consideraciones importantes para hospitalización y admisión de cuidados. Ustedes deben considerar hospitalizar a pacientes de acuerdo a la duración y severidad de los síntomas, la severidad de obstrucción del flujo aéreo, el curso y severidad de exacerbaciones previas, uso de medicación en el tiempo de la exacerbación, o sea, cuánto tipo de medicación está utilizando, acceso a cuidados médicos y medicación. Evidentemente, si el paciente vive lejos de un centro de salud, de un hospital, tiene que quedarse de todas maneras, ¿no? Tiene que quedarse. Más de todo en nuestra latitud, donde el acceso a la salud es cada vez más restringido por falta de comunicación, falta de medios económicos, etcétera, etcétera. Y sabemos que el tratamiento de asma es caro. Aunque un soporte adecuado, no hay condiciones en casa para un adecuado soporte, el paciente se queda solo, todo el mundo sale a trabajar o simple y llanamente a nadie le importa. Presencia de enfermedades psiquiátricas. Cuando entrado a un único intensivo, cuando el paciente está en inminencia de parada cardiorrespiratoria, cuando hay una alteración de estado mental, cuando hay complicaciones cardíacas serias, ¿no? Aquí hay cosas que ya ustedes saben. Oxígeno alto flujo a todos los pacientes con asma agudo severo, ¿no? Nebulización con beta-2 agonistas realizadas con sistema de oxígeno flujo a 6 litros por minuto. El beta-2 agonistas a altas dosis como primera línea de tratamiento. Reservar tratamiento parenteral. Esto es, en ciertas latitudes se emplea salbutamol parenteral. Para aquellos que no pueden usar terapia inhalatoria, pero no está muy... Asma aguda con compromiso debido, nebulización con oxígeno es recomendado siempre. El asma severo con flujo pico menor del 50% y asma que no responde al bolo inicial beta-2 agonista continúa con salbutamol 5 a 10 miligramos por hora, es recomendado, ¿no? Esto lo que quiere significar es lo que se llama la nebulización continua. Si ustedes tienen un paciente que está muy delicado, que la flujometría es menor del 50%, tienen que hacerle nebulización continua. Esto todavía no tiene un grado de recomendación fuerte, pero tampoco está contraindicado. Es decir, termina la nebulización, continúa 1 hora, 2 horas de nebulización continua. Aparte que ya ustedes le están metiendo su corticoide, están empleando la corticoide inhalatoria, ¿no? Hipatropia, etcétera, etcétera. Entonces, el tratamiento inicial es lo que va a determinar lo que va a pasar con ese paciente, ¿no? Esteroides en dosis adecuada en todos los casos de asma aguda es importante. Prednisolona 40 a 50 miligramos diario, o hidrocortisona 400 miligramos por día. Se continúa después por lo menos 5 días hasta total recuperación. Los esteroides inhalados no proveen un beneficio además del tratamiento inicial, pero deben ser empleados rápidamente en el manejo. O sea, lo que se dice de los esteroides inhalados, algunos dicen que no se ve una respuesta inicial. Otra literatura dice que estos esteroides inhalados aumentan los receptores para el empleo de los beta-2, o sea, disminuyen la taquifilaxis. Y nosotros en nuestra sala de emergencia empleamos bastante dosis de fluticasona, ¿no? Uso de bromuro hipatropio nebulizado, que viene en esta dosis 0.5 microgramos, junto con beta-2 agonistas con pacientes con asma agudo severo. O sea, las dos cosas se le da a la vez, ¿no? Cuando hay una mala respuesta al tratamiento, cuando hay un compromiso de vida inminente, ¿no? El famoso sulfato de magnesio solamente se emplea cuando no hay una buena respuesta inicial al tratamiento, 1.2 gramos intravenosos en 20 minutos, siempre de la mano con un médico staff, porque el sulfato de magnesio, como ustedes saben, puede producir una serie de trastornos, puede ser flushing, puede producir hipotensión, etcétera, etcétera. No, ya el uso de
de furosemida nebulizada, sulfato de magnesio nebulizado, no se reporta en la literatura, ¿no? En asma agudo severo el uso de aminofilina rara vez resulta en beneficio, comparando al estándar de tratamiento, efectos colaterales, vómitos, arritmias, se incrementan con el uso intravenoso. O sea, muy raro se está utilizando, ¿no? El uso de antagonistas receptores de leucotrienos, actualmente no hay evidencia sobre uso en asma agudo. Actualmente se está usando, ¿no? Sobre todo el Montelukast, porque se ve un efecto a las 4 a 6 horas, ¿no? Montelukast tenemos ya, en otras latitudes Montelukast, Safirlukast, etcétera, hay en presentaciones parenterales incluso, ¿no? Y se utiliza en algunos casos en asma agudo, ¿no? Prescripción rutinaria de antibióticos en asma aguda no está indicado. El uso de Helios en asma agudo severo no puede ser recomendado. Lo que hace el Helios es que cambia el flujo turbulento por un flujo laminar. Entonces hace que la obstrucción disminuya, ¿no? En este caso ya el paciente tiene que estar en una unidad de cuidados intensivos. El uso de líquidos intravenosos, no hay ensayos controlados. Unos dicen que el volumen que debe tener el paciente debe ser de 1.500 a 2.000 generalmente, pero no hay nada, ¿no? No hay nada dicho. Criterio de terapia intensiva, signo de riesgo vital o de parada respiratoria inminente cuando el FEN siempre está por menor del 40% y con un aumento menor del 10% post-tratamiento. O sea, lo importante de la flujometría, el peak flow, ¿no? Cuando el PCO se empieza a aumentar al 42%, cuando hay movimiento paradojal tóraco-abdominal, cuando el paciente ya entra en fatiga muscular, hay desaparición del tiraje, el tórax inmóvil, hay silencio escultatorio, hay cianosis central, bradicardia, hipotensión, inmediatamente el paciente debe ir a cuidados intensivos y ya esto acá ya cuando entra a ventilación mecánica. Y esto ya es de perogrullo, ¿no? Ya se sabe. Nuevamente haciendo mención, ¿no? Ingreso a cuidados intensivos en esta guía del 2008, hace 5 años, deterioro progresivo del PEF, hipoxemia persistente, hipercapnia, con una caída del pH, respiración claudicante, confusión, sopor, como arresto respiratorio. Todo paciente referido a UCI debe ser acompañado por médico entrenado en manejo de Viera. Es decir, que del momento que sale de la sala de emergencia y guía a cuidados intensivos, debe ir con un residente de tercer año con el médico de staff. Es lo ideal, no mandarlo ni con la enfermera ni con la técnica, ¿no? El BNI no reemplaza la intubación en pacientes muy inestables, necesita más estudio. Hasta ahora sí igual, ¿no? Estos son criterios ya de tipo, cuando hay hipoxemia refractaria, indicación para intubación, ventilación mecánica en asma casi fatal, ¿no? O fatal. Hipercapnia persistente, incremento de la hipercapnia, más de 5 mililitros de mercurio, signo de claudicación, empeoramiento del estado mental, inestabilidad hemodinámica, coma o apnea.